y estamos predicando sobre el capítulo 6 del libro de Daniel y hoy vamos a tener la entrega número 6 de este capítulo que hemos titulado esta serie Dios te librará. Y quiero comenzar con esta fábula. El señor problema es el visitante que en ocasiones, antes de llegar, avisa y otras veces no avisa. No importa si no le invitas a pasar a tu casa, él entrará y se sentará en tu sala, aunque tú no lo hayas autorizado. Hay veces que decides ignorarlo y te vas, digamos, a dormir. Sin embargo, cuando te levantas, don Problema está ahí, esperándote. Y es posible que él haya invitado por lo menos a 2 amigos más. Entonces ya don Problema no está solo. También están con él el señor Inconveniente y su señora esposa, doña Contrariedad. Los problemas, los inconvenientes y las contrariedades llegan porque son partes de la vida. Aunque no lo invites, aunque no lo busques, no importa, ellos siempre llegarán y siempre estarán ahí el día que menos tú quieres encontrarlo. Y no se irán hasta que aprendamos las lecciones que Dios nos quiere dar. Por eso es muy oportuno y escribí esa fábula a propósito de Daniel. ¿Buscó Daniel a don Problema? ¿Invitó Daniel a doña Contrariedad? No. Ellos vinieron solos por la integridad de Daniel. Si usted quiere encontrarse con don Problema o con el señor Inconveniente y su señora esposa, doña Contrariedad, simplemente tiene que actuar bien. Alguien dirá, bueno, pues entonces yo no voy a actuar bien. Yo voy a seguir la corriente de este mundo. Pues tengo que decirle que también se los va a encontrar. ¿Por qué? Porque don Problema llega solamente por el hecho de que nosotros estamos vivos y no depende de que nosotros actuemos bien ni depende de que nosotros actuemos mal. Ahora, si ellos van a llegar como quiera, pues entonces que vengan por la integridad, por las buenas acciones y no por las malas. Porque cuando vienen por las buenas acciones, solamente lo tendremos a ellos. Pero cuando vienen por las malas acciones, entonces junto con ellos, entonces viene el descrédito, la vergüenza, el rechazo y la ignominia de haber actuado mal. Por eso, Daniel es un ejemplo de que los problemas vienen y no es garantía de librarnos de ellos el actuar bien. Les invito a que vayamos a Daniel, capítulo 6, versículos 16. Y vamos a leer este solo versículo, hay más, pero vamos a leer este solo versículo por ahora. Daniel capítulo 6, versículo 16. Daniel capítulo 6, versículo 16 dice de la siguiente manera. El rey entonces dio órdenes que trajeran a Daniel y lo echaran en el foso de los leones. El rey habló a Daniel y le dijo, tu Dios, a quien sirves con perseverancia, Él te librará. Oremos. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias te damos, Señor, porque podemos leerla. Ahora, Señor,
permíteme explicarla con fidelidad, con claridad y con relevancia. Te pido, Señor, que tú bendigas tu palabra una vez más, que ella refresque nuestras almas como agua de manantial. Te pedimos, Señor, que tú bendigas cada persona que está aquí presente y los que están en sus hogares o donde quiera que estén, tanto aquí en nuestra ciudad, en el país, como fuera de nuestro país. Te pedimos que tú les bendiga ricamente, que tú guíes sus pasos, que tú consueles los corazones de aquellos que están abatidos y angustiados, que tú sane a los que están enfermos, que tú restaure las familias que están fragmentadas. Te pedimos, Señor, que tú bendigas cada iglesia, cada congregación que en estos momentos está predicando tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú tengas misericordia de nuestro país, que en este tiempo ya donde se aproximan unas nuevas elecciones presidenciales y congresuales, nosotros podamos votar con conciencia por aquellos que representan la decencia, el valor, la integridad, Señor. Ayúdanos, Padre. Te pido, Señor, que tú sigas siendo nuestro sustento y que nuestra esperanza no esté en los hombres, sino en ti, Padre amado. Te rogamos, Señor, que nos dirija y nos guarde en este mundo difícil, en el mundo en el que estamos viviendo hoy. Gracias, Padre, que tu palabra nos llene de ti, en el nombre de Jesús. Amén. La conspiración contra Daniel ya está en plena marcha. A estas alturas ya vemos que los enemigos se están dando festín porque su plan está dando los resultados esperados por ellos. Se frotan las manos, ríen a carcajadas, celebran y disfrutan la calamitosa situación en la que aparentemente se encuentra Daniel. Está atrapado por leyes mañosas que ellos mismos habían elaborado. Así es este mundo y así ha sido siempre. Cuando los justos entran en desgracias, hay quienes disfrutan. Y cuando la justicia triunfa, hay quienes se frustran. En este episodio, Daniel aparentemente está acorralado. Su vida está a punto de llegar a su fin. Y aquellos que conspiraron contra él solamente esperan el golpe final. ¿Cómo y cuándo y cuál es el contexto de esto que está ocurriendo con Daniel? Tenemos que irnos unos versículos más adelante. El contexto de la historia es que aquellos conspiradores y personas que están ya celebrando lo que va a ser la muerte de Daniel, se sentían mal contra Daniel y tenían tiempo buscando la manera en cómo ellos podían atrapar a Daniel en algo. Primero hurgaron en el historial como funcionario de Daniel y dice la Escritura que no encontraron tacha alguna, no encontraron negligencia ni encontraron corrupción como estadista y como funcionario que fue. Entonces siguieron maquinando y encontraron que si ellos hacían algo donde Daniel tenía que decidir entre servir a su Dios u otra opción, Daniel iba a decidir por Dios. Alguien dijo que si hoy en día llevaran a muchos cristianos ante una corte para condenarlo por su fidelidad a Dios, muchos saldrían libres por falta de pruebas. Y Daniel no está entre los que se encuentran así,
Daniel, entonces, en el versículo 10, leímos en aquella extraordinaria oración donde hay un acento de humildad, de ruego y de gratitud al Señor, con las ventanas abiertas como siempre lo había hecho, en dirección a Jerusalén, y allí oraba. Ellos sabían que iban a encontrar a Daniel así, y estos versículos del 11 al 16 es la muestra de ellos. Y dice así, en Daniel capítulo 6, versículos 11 al 16, de la siguiente manera. Entonces estos hombres, de común acuerdo, fueron y encontraron a Daniel orando y suplicando delante de su Dios, por lo cual se presentaron ante el rey y le hablaron tocante al mandato real. ¿No firmaste un mandato que cualquier hombre que en el término de 30 días hiciera una petición a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, fuera echado en el foso de los leones? Y el rey respondió y le dijo, la orden es cierta, conforme a la ley de los medos y persas, que no puede ser revocada. Entonces ellos respondieron y dijeron al rey, Daniel, que es uno de los deportados de Judá, no te hace caso, oh rey, ni del mandato que firmaste, sino que 3 veces al día hace su oración. Al oír estas palabras, el rey se afligió mucho y se propuso librar a Daniel, y hasta la puesta del sol estuvo buscando la manera de librarlo. Entonces aquellos hombres vinieron de común acuerdo al rey y le dijeron, reconoce, oh rey, que es ley de los medos y persas, que ningún mandato o edicto que el rey establezca puede ser revocado. El rey entonces dio órdenes que trajeran a Daniel y lo echaran en el foso de los leones. El rey habló a Daniel y le dijo, tu Dios, a quien sirves con perseverancia, Él te librará. El texto nos da los detalles contra la conspiración o contra Daniel. Él está orando como solía hacerlo, como vimos en el versículo 10. No se esconde ni disimula su fe, su ruego y su gratitud al Señor. Y Daniel es sorprendido por sus enemigos. Lo que ellos hicieron fue, sabemos a qué hora Daniel está clamando a su Dios. Lo que tenemos que hacer es ir allá, varios de nosotros que serviremos a la vez de testigos, y lo vamos a acusar delante del rey porque está desobedeciendo a la ley, al edicto real. Y esto fue lo que hicieron. Fueron y encontraron a Daniel y se formularon formalmente los cargos contra Daniel, que se encuentra en el versículo 13. Entonces ellos respondieron y dijeron al rey, Daniel, que es uno de los deportados de Judá, no te hace caso, oh rey, ni del mandato que firmaste, sino que 3 veces al día hace su oración. Aquí están los cargos y he hecho una lista detallada de ellos. Las maquinaciones y los argumentos de los enemigos de la verdad y de la justicia están cuidadosamente ordenados y estructurados, llenos de trampas, chismes e intrigas. ¿Cuáles son los cargos? Primero, le hicieron cargos que tienen que ver con su prejuicio étnico. Daniel, uno de los deportados de Judá. Cuando nosotros vamos al libro de Daniel, capítulo 1, versículo 3, nos dice que fueron deportados
Estos muchachos, en el versículo 4 sigue dándonos parte del perfil de ellos, nos dice, muchachos en quien no hubiese tacha alguna. Cuando Nabucodonosor, con todas sus hordas, llegaron a la ciudad de Jerusalén, la devastaron, y esa historia nosotros la conocemos muy bien. Y trajeron muchachos de la clase aristocrática, de la nobleza, que estuvieran dispuestos a colaborar con el nuevo imperio. Y Daniel, junto con otros más, era uno de ellos. El término que se usa como muchachos es una palabra que puede ser traducida desde el hebreo como adulto joven, es decir, entre 12 y 17 años. Lo que quiere decir que Daniel tenía aproximadamente esa edad, un adolescente. Ya el periodo en que los hebreos habían estado en el exilio babilónico y que se les permite entonces comenzar a regresar a Jerusalén fue aproximadamente de 70 años. Y ya Daniel iba por el imperio medo-persa, lo que quiere decir que si había comenzado ya la repatriación a sus ciudades, a sus pueblos en los territorios hebreos y había pasado 70 años de que fueron cautivos, entonces Daniel probablemente tenía entre 85 y 90 años aproximadamente. Y ellos sacan el tema étnico, pero tiene toda su vida, la mayor parte de su vida, Daniel la tiene fuera de su patria. Ya Daniel primero estuvo con el imperio babilónico y ahora está con el imperio medo-persa. Pero así es el prejuicio. No olvida, como no podían atacar su integridad, como no podían atacar su honestidad, su competencia, entonces se van por el tema racial. Y eso es lo que hace la gente. Las personas cuando no tienen argumento, se van del argumento en cuestión, de la parte a debatir, a la parte personal. Y están haciendo esto con Daniel. Entonces, no solamente formulan un cargo que tiene que ver con un prejuicio étnico, sino que levantan otro cargo que tiene que ver con un prejuicio o con un tema político. No te hace caso, oh rey. En otras palabras, oh su majestad, tú no eres el líder de él. En el mundo de la política, la influencia, el control es vital. Lamentablemente hay muchos políticos que son populares pero no son líderes. Y la gente tiende a confundir popularidad con liderazgo. Pero el tema del liderazgo es esencial para poder dirigir, porque el líder es una persona que influye. Se supone que el líder influye, pero no se impone. Aquí lo vemos al revés, en el circo político de nuestro país y de otras partes del mundo, donde las personas manipulan, donde las personas abusan del poder, todo en nombre de su liderazgo. Lo cierto es que una persona que está en el mundo de la política como gobernante es muy celoso del tema del liderazgo, porque es lo que él tiene para que la gente le siga. Y aquí entonces ellos traen un tema político y le dicen, no te hace caso, tú no eres su líder, tú eres un rey recién llegado, esto es un problema, te puede causar situaciones indeseables para ti, esto se puede contagiar y más personas entonces pueden hacer lo mismo. Sacan un tema político. En tercer lugar, ellos traen un argumento jurídico, ni del mandato que tú firmaste. En otras palabras, Daniel no se está sometiendo a la ley. ¿Qué es lo que sucede en el mundo? Y siempre ha sido así. Las injusticias se legalizan para acusar a personas como violadores de la ley. Lo vemos durante los días grises de la Segunda Guerra Mundial. Todo lo que hizo Hitler, sorpréndanse, fue legal. Se elaboraron las leyes para que todos aquellos que después no se sometieran a las leyes estaban entonces en la ilegalidad. Lo mismo sucede hoy en día con los matrimonios igualitarios, lo mismo sucede hoy en día con las leyes que favorecen y despenalizan el aborto, para que todo aquel que levante su voz simplemente diciendo, no, yo no estoy de acuerdo, usted está preso porque está violando la ley, porque le está vulnerando los derechos a los demás.
Y no es discurso de odio, es simplemente que podamos decir lo que nosotros creemos, respetando, amando y sirviendo al que no piensa como nosotros. Pero los que están del otro lado no hacen eso. Ni te respetan, ni te aman. Al contrario, el verdadero discurso de odio son aquellos que hacen todo lo posible para legalizar esto. Y si es posible exterminarnos del planeta, lo pueden hacer. Y aquí le están diciendo al rey, ni del mandato que tú firmaste. Es la ley, es un edicto real. Daniel no se está sometiendo a la ley, ya está en contra de todo lo que es la estructura jurídica que el rey durante todos estos días quiere que se mantenga. Entonces, vemos cómo esto es bien complejo. Por eso que dice Salomón, no hay nada nuevo debajo del sol. Todo es lo mismo. Todo es lo mismo. Todos estos cargos lo convirtieron en un prejuicio étnico, en un tema político, en un argumento jurídico y en un juego psicológico. Sino que 3 veces al día hace su oración. A simple vista, en la superficie, parece ser que ellos están preocupados por la fe de Daniel. Parece ser que ellos están preocupados por lo que es la intimidad de la relación de Dios con Daniel. Pero esto es un juego psicológico. ¿En qué sentido es un juego psicológico y con quién están jugando? Con Daniel. Aparentemente puede ser un tema religioso, pero no es así. Al rey, como a estos individuos, no le importaba el tema de la fe de nadie. Al rey le importa el orden y la lealtad, mientras que a los funcionarios les importaba sus intereses personales, así como el poder y todos los privilegios que sus posiciones representaban para ellos. La oposición de estos hombres con Daniel no tiene que ver con su fe. Daniel capítulo 6, verso 3. Pero este mismo Daniel sobresalía entre los funcionarios y sátrapas, porque había en él, ¿en quién? En Daniel, un espíritu extraordinario. Esa luz de Daniel, toda esta mentalidad preclara, toda su capacidad e integridad molestaba a los demás funcionarios. Aquí se dice que en Daniel había un espíritu extraordinario, claro, el respaldo de Dios a su siervo. Eso era lo que había en Daniel. ¿Recuerdan la fábula de la serpiente y la luciérnaga? Una serpiente y una luciérnaga se encuentran. Y la luciérnaga ve a la serpiente y echa a huir. Y la serpiente comienza a perseguirla tenazmente. Y ya no pudiendo más, la luciérnaga, rendida del cansancio, le dice a la serpiente, te quiero hacer una pregunta antes de que me mate. No, me puedes hacer todas las que quieras porque estoy de buen humor hoy. La primera pregunta que le hace la luciérnaga es, ¿yo pertenezco a tu cadena alimenticia? No. ¿Te he hecho algo? No, dice la serpiente. Entonces, ¿por qué me quieres matar? La serpiente dice, porque no resisto tu luz. No resistían las luces de Daniel, ese espíritu extraordinario que lo hacía ser un hombre excepcional, un hombre competente, un hombre que no hacía nada con negligencia, un hombre íntegro, donde más de 100 hombres no pudieron encontrar una falta contra él. Eso era lo que le molestaba. Por eso le hablaba de don problema y de la contrariedad. Vienen aunque uno no lo busque. De modo que el rey pensó ponerlo sobre el reino. Ya esto era demasiado para estos individuos. Tenemos que convivir con que Daniel
es mejor que nosotros en términos de su servicio público, no es corrupto, es capacitado, pero ahora lo van a poner como jefe de nosotros. Esto no lo podemos soportar. Ahí comenzó la conspiración contra Daniel. Una evidencia de que a ellos no le importaba la fe de Daniel se evidencia en el mismo versículo 10 del capítulo 6, donde Daniel está orando. Cuando Daniel supo que había sido firmado el documento, entró en su casa, en su aposento superior, tenía ventanas abiertas en dirección a Jerusalén. ¿Y qué dice? Y como lo solía hacer antes. Daniel siempre fue un hombre de oración. Era un hábito de Daniel todos los días orar 3 veces al día. Era un hábito de Daniel arrodillarse delante de Dios, agradecerle y pedirle. Lo solía hacer antes, pero eso no fue un problema hasta que el rey decidió poner a Daniel por encima de todos ellos. A ellos no les importaba la fe de Daniel. A ellos lo que les importaba era que a Daniel ahora lo iban a poner como jefe de él o de ellos. ¿Cómo puede ser posible que este deportado de Jerusalén, este extranjero, cómo puede ser posible que este que vino sin nada aquí, este que vino como esclavo, ahora va a ser el jefe de nosotros? No puede ser. Un congresista, y voy a preservar su nombre, me contó de que una vez entrando al Congreso Nacional, cuando iba a ocupar su lugar, 2 colegas murmuraron entre sí diciéndole, ¿quién lo iba a decir? De tal lugar, ahora míralo donde está aquí. Y él lo oyó. Y se le acercó a ellos y les dijo, es mejor llegar a ser que haber nacido siendo. Pero no te sientas mal, porque no me siento mal, es que se lo estoy diciendo. Y lo mismo ocurre con Daniel. No podían resistir eso, como solía hacerlo antes. Entonces, ¿dónde está el juego psicológico? ¿Con quién es que están jugando? Con el rey. Es con el rey que están jugando. Él hace su oración 3 veces al día. No se está sometiendo a ti, rey. Esto puede ser peligroso. Él sigue igualito como si tú no hubieras dicho nada. Yo sé que usted, su majestad, tiene estimación con él, pero así son de ingratos esos deportados. Así son de ingratos. Todo lo que tú has hecho con él y la posición que tú querías darle, míralo cómo te desafía. Están jugando psicológicamente. No es por la fe de Daniel, es por lo que el rey era. ¿Por qué? El rey quería poner funcionarios y sátrapas. Estaba en un proceso de reestructuración del Estado y necesitaba control. El rey queda atrapado. Miren las reacciones del rey. Versículos 14 al 16. Al oír estas palabras, el rey se afligió mucho y se propuso librar a Daniel, y hasta la puesta del sol estuvo buscando la manera de librarlo. Entonces aquellos hombres vinieron, probablemente al otro día, y le dijeron de común acuerdo al rey, reconoce, oh rey, que es ley de los medos y de los persas, que ningún mandato o edicto que el rey establezca puede ser revocado. Es lo que dice la ley. Todo lo que hizo Hitler fue legal. De hecho, Hitler mandó a quemar el Congreso. Y en eso
nosotros estamos en la primera línea de combate, mis hermanos. Tenemos que preservar la familia y tenemos que preservar la vida. En el pasado reciente, algunos hermanos de la iglesia optaron por irse de esta iglesia porque yo predicaba de esa manera. Una de las cosas que debe hacer un pastor cuando predica la palabra de Dios es que tiene que hacerle ver la relevancia que tiene la palabra de Dios al mundo de hoy. Estas no son historias, fábulas solamente. No son cuentos mitológicos. Este no es el infierno de Dante, es la palabra de Dios. Y la Escritura dice acerca de sí misma en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16, toda Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, que significa confrontar, para corregir y para instruir en justicia. Esa palabra de Dios es la que nos va a guiar. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, porque el cielo y la tierra pasarán, mas tu palabra no pasarán. Pero ¿cuándo no va a pasar? No va a pasar cuando nosotros la apliquemos al mundo en que estamos viviendo. La palabra de Dios está llena de episodios narrativos que son parte del contexto que nos trae la palabra de Dios como empaque de las verdades normativas. Nosotros vamos, cogemos lo normativo y dejamos los narrativos. John Stott precisamente era que decía eso, que la palabra de Dios tiene que ser predicada con fidelidad, con claridad y con relevancia. La relevancia es el ejercicio hermenéutico que nosotros hacemos y la contextualizamos, la aplicamos al día de hoy. Es lo mismo que está sucediendo con Daniel. Ellos le están diciendo al rey, entonces, oye, es la ley de los medos y los persas y tú mismo la firmaste y tú no puedes quebrantarla, porque si tú la quebrantas, no sabemos lo que va a pasar en el Estado. Si tú quebrantas la palabra tuya, rey, tú no tendrás autoridad. Y recuerden que estos individuos eran los gobernadores de los pueblos. Nosotros fuimos los que hicimos campaña por ti. Si tú te niegas a estos acuerdos que nosotros hicimos, entonces nosotros no sabemos qué va a pasar contigo. Te retiramos el apoyo. Si eso le molesta a alguno, que le siga molestando, pero yo tengo que ser fiel a mi Señor. Y nosotros estamos ante un momento crucial en ese sentido. ¿Por qué? Porque la semana que viene son las elecciones, o la de arriba. ¿Y qué nosotros vamos a hacer? ¿Votar de que porque mi partido de ese que yo he sido siempre? No, yo tengo que votar por aquellos que representan mis valores. No mis intereses particulares o materiales, sino mis valores. Aunque ese que represente los valores de moral, de decencia, de ética, sea de otro partido. Porque nuestro partido está en los cielos. Y nuestro líder no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Ellos le dijeron, reconoce, oh rey, que es ley de los medos y de los persas, y que ningún mandato o edicto que el rey establezca puede ser revocado. Entonces el rey no le quedó otra opción que mandar a Daniel al foso de los leones. No le quedó de otra. Este rey tenía cierta simpatía, pero estaba atrapado por las leyes. Era la ley de los medos y los persas, no podía ser revocada. Un episodio parecido se ve con el rey Asuero, donde se evidencia la rigidez de estas leyes. Vosotros pues escribid acerca de los judíos como os parezca bien, en nombre del rey, y selladlo con el anillo del rey,
porque un decreto que está escrito en nombre del rey y sellado con el anillo del rey no puede ser revocado. Era la rígida ley de los medos y de los persas. Por tal razón el rey se aflige, y es el rey, en lo que yo llamo la fe de un incrédulo, que le dice a Daniel: el Dios a quien tú sirves, Él te librará. El Dios que te ha sido fiel en todo momento, Daniel no tiene que decirlo, Él te va a librar. Más adelante dice del rey que hasta ayunó por Daniel. ¿Usted está viendo eso? Un incrédulo diciendo: Dios te va a librar y yo voy a ayunar por ti. No sé a quién le ayunó, pero dice en el versículo 18 que el rey estaba tan afligido que después el rey se fue a su palacio y pasó la noche en ayuno. Ningún entretenimiento fue traído al rey ante él y se le fue el sueño. Él amaba a Daniel. Dios es el que pone esa gracia. Por eso, cuando Dios quiere algo para uno, tú no tienes que traicionar ni mentir. Dios te lo va a dar. No tiene que venir con trucos, con mañas, con deslealtades y traiciones. Cuando Dios tiene algo para alguien, Dios se lo da. Lo reconoce aún ante los incrédulos. El Dios a quien tú sirves, Él te librará. Y aquí vemos al rey ayunando. De hecho, el rey fue atormentado esa noche. Y los versículos 19 al 20 hablan de la fe de este incrédulo. Versículo 19 y 20, capítulo 6. Entonces el rey se levantó al amanecer a rayar el alba y fue a toda prisa al foso de los leones. Y acercándose al foso, gritó a Daniel con voz angustiada. El rey habló a Daniel y le dijo: siervo del Dios viviente, tu Dios a quien sirve con perseverancia, ¿te ha podido librar de los leones? Alguien dice: pero ¿qué fe tiene él? Claro, este hombre tiene fe, porque si no hubiera tenido fe, no va a hablarle allí a aquel foso donde estaba lleno de cadáveres. El Dios a quien tú sirves te libró, Daniel. Es como cuando uno dice: ¿verdad, Daniel, que te libró? Es lo que le está diciendo. Esto nos habla de la fe de un incrédulo, pero no evitó que Daniel fuera al foso de los leones. No evitó toda la integridad de Daniel estar en aquel pozo oscuro, maloliento, pisando huesos e imaginándose todas las atrocidades y todos los cuerpos allí sin vida que habían en aquel lugar. Ese foso de los leones no era simplemente una guarida de leones, era un cementerio lleno de cadáveres. Allí entró Daniel. Toda su fe y toda su integridad no lo evitó. No quiere decir que él tuviera una fe tan enorme y tan fuerte y robusta que lo hizo desconectarse de aquella realidad. La fe no hace eso. La fe no es una droga que te inhibe del mundo real. Al contrario, te hace ver el mundo real y te lleva a confiar más en el Señor. Pero el hedor de aquel lugar lo olió Daniel. El tener que pasar por aquellos cuerpos en putrefacción, en un lugar oscuro, y tener que enfrentarse al murmullo del rugir de los leones todavía. El tener que desplazarse a tientas y tropezar y caer con un cuerpo que se está descomponiendo porque la semana anterior ya habían enviado algunos hombres allí. El tener que pasar por algunos lugares húmedo y se da cuenta que es sangre humana que hay en aquel lugar. La fe no anula eso.
El salmista dice, aunque ande en el valle de la sombra de la muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. El hecho de que Dios esté con nosotros no nos impide ver los cadáveres. Están ahí, tropezamos con ellos, nos duele, sentimos su hedor, sentimos el calor, el frío ambiente que anuncia la muerte está allí. Daniel está allí. Ellos esperan, sus enemigos esperan a un hombre gritando, desesperado, angustiado, sediento de venganza o mendigando el clamor de ellos. Sin embargo, no es así. Este pasaje nos ilustra, para ya ir terminando, las dos victorias de Daniel. Solamente nos dará tiempo a ver la primera y con esto terminamos. Un autor, el doctor Belkamp, holandés, dice: la verdadera victoria de la oración puede resumirse en una sola palabra: la tranquilidad de Daniel. Vemos una paz majestuosa en la figura del profeta, rodeado de fieras salvajes. Esto nos impresiona especialmente cuando comparamos con la ansiedad del rey. Cierro la cita. Entonces yo me pregunto, ¿quién es el verdadero prisionero? ¿Daniel o el rey? Que pasa toda una noche revolcándose, angustiado, ayunando. Los reyes tenían todo un cortejo real y fiesta. Recordemos en la parábola del rico y Lázaro, dice que el rico hacía cada noche fiesta con esplendidez. Se habla de los excesos del rey Enrique VIII, donde tenía todos los días fiesta. Y comía con las manos y se lambía las manos y decía: abajo la educación. Este rey aquella noche no permitió bufones, ni adulones, ni nadie que le cortejara. Aquel hombre estaba en una agonía total. Está en el palacio, pero está angustiado. Y Daniel está en el foso, pero está tranquilo. Entonces, ¿quién es el prisionero? Porque los verdaderos barrotes del alma están en el corazón humano. Hay personas que están tras las rejas y están libres, y hay personas que están del otro lado y están prisioneros. Entonces, la primera victoria de Daniel no está en la salida del pozo, sino cómo entró en el foso de los leones. Tranquilo, esperanzado, sabiendo que su Dios estaba a su lado como poderoso gigante. ¿Le vendrían los recuerdos a Daniel de cómo Dios había dado tantas victorias a su pueblo? Desde luego, porque lámpara es a nuestros pies su palabra y lumbrera a nuestro camino. Lo que pasó después lo veremos más adelante, pero celebremos la tranquilidad y la paz y el gozo en medio de la tormenta, aunque los leones todavía están ahí esperando. Es que la victoria no depende del resultado, sino de lo que Daniel está viviendo. ¿Por qué? Porque si determináramos la victoria en que Daniel quedó con vida, entonces ¿qué vamos a hacer con Esteban? ¿Murió derrotado? ¿Qué vamos a hacer con los apóstoles que murieron por la causa de Cristo de una manera violenta? Entonces fueron miserables, derrotados. No. ¿Qué vamos a hacer con Juan el Bautista? ¿Fue un fracasado? No. La victoria está en la serenidad, en el gozo, en la tranquilidad, en medio del torbellino, que podamos decir como Job: yo sé que mi Redentor vive. Ahí es que está la paz del creyente. La victoria en cómo nosotros asumimos la prueba. Tu Dios, en quien tú confías, Él te librará. Claro, y me está librando de un corazón angustiado, de un corazón temeroso. Él me librará primero de mí mismo, de mis temores, de mis angustias, y me hará libre en medio de las cadenas que
acorralan mi cuerpo, que no me dejan ni siquiera movilizarse. Daniel en este momento es más libre que nunca. Ante las amenazas de los hombres, Dios nos librará. Ante las amenazas de las fieras, Dios nos librará. Ante los presagios de la caída de la economía, Dios nos librará. Ante el diagnóstico reservado, Dios nos librará. Aunque malos hombres nos gobiernen, Dios nos librará. Y la principal libertad es que tenemos a Cristo en nuestro corazón, porque si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Por eso nuestra esperanza está en Cristo, por eso es que predicamos el Evangelio, por eso es que la palabra de Dios no está en cuarentena. Y por eso es que la iglesia del Señor siempre ha estado abierta y estará hasta que Cristo venga y estaremos con Él por la eternidad. El Dios que libró a Daniel también a diario nos libra a nosotros también.